Bueno, dando cumplimiento entonces a nuestro cronograma, le doy la bienvenida a la profesora Carolina Matamala, quien nos acompañará durante esta última sesión de la tarde del día de hoy. Le agradezco por favor al equipo técnico si pueden habilitarle a la profesora el audio, su cámara también y la posibilidad de compartir pantalla. En un momento estaremos compartiendo, contados minutos les compartiremos el enlace donde pueden registrar la asistencia a nuestro cuarto panel de conferencias. Profesora Carolina, ¿tiene ya audio? Sí, me parece que sí, y yo los escucho y ustedes me escuchan, ¿sí? Ya la escuchamos, profesora, y también vemos su pantalla. Bueno, les quiero presentar entonces a la profesora Carolina, darle la bienvenida, profesora. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por aceptar nuestra invitación. La profesora Carolina Matamala Riquelme es doctora en Sociología y Antropología de la Universidad Complutense de Madrid, docente e investigadora de la Universidad de la Frontera UFRO de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos, profesora, y quisiera que antes de que iniciemos le contemos un poco a nuestra audiencia acerca de su recorrido investigativo, de su recorrido académico y profesional, por supuesto, para que puedan conocer un poco acerca de su experiencia. Profesora, una vez más, bienvenida. Muchas gracias. Bien, Adelante, profesora, la escuchamos, sí. gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar en esta iniciativa. Yo vengo desde el mundo de la sociología, trabajo temas de sociología de la educación y alfabetización digital y brechas digitales. Tengo un doctorado en sociología y antropología y en los últimos años me he dedicado a estudiar particularmente temas de capital digital y brechas digitales en el mundo educativo. Al respecto tengo algunas publicaciones y hace poco terminé una investigación referida al capital digital en estudiantes universitarios y ahora estoy haciendo una investigación de la cual les voy a hablar el día de hoy, que tiene que ver con cómo se desarrolla el capital digital y cuáles son los componentes que ahí interfieren, pero en estudiantes de educación secundaria, ¿no? Y a partir de esa investigación que estoy haciendo ahí, voy a ocupar algunos datos para presentarles hoy día y para dar respuesta a esta pregunta que es, bueno, ¿cómo usamos las tecnologías digitales en el sistema educativo para convivir con la sindemia, ¿no? Entonces, de eso es de lo que les quiero hablar. Pero para hablarles de esto, quisiera instalar una idea, ¿no? La idea de que probablemente por un tiempo tengamos que acostumbrarnos a este nuevo contexto, que es un contexto que está marcado por la incertidumbre y por el riesgo. Desde la sociología, hace mucho tiempo que se viene hablando de las sociedades de riesgo para definir a esta sociedad actual en la cual vivimos, cuya principal característica es que para la producción de la riqueza también se producen socialmente riesgos, ¿ya? Por lo tanto, una de las características de estas sociedades es que nosotros convivimos o vivimos más bien, en un ambiente que está contaminado, que nos trae riesgos de enfermedades, con sistemas políticos vulnerables, con lo cual estamos constantemente en riesgo de que suceda algo. Y estos riesgos en general son globales, ¿no? Y la pandemia producida por el COVID es algo que lo hizo mucho más visible en este tiempo. Claro, habíamos tenido algunas otras pandemias en menor medida, pero que habían sido mucho menos globales, ¿no? O que su avance había sido mucho más lento. En el 2014, por ahí, aparece el ébola en Sudáfrica, por ejemplo,
y genera la muerte de alrededor de 5.000 personas. Pero claro, es algo que veíamos lejos, que pensábamos que estaba en otro lugar, en otro continente. Y cuando aparece el COVID, diciembre del 2019 en Wuhan, probablemente pensamos lo mismo, probablemente pensamos que era algo que estaba lejos, a muchos kilómetros de nuestros países de Latinoamérica, pero a los 3 meses después llega y con una celeridad mucho más rápida también comienza a llegar posteriormente nuevos brotes, nuevas cepas, lo que nos obliga a el confinamiento. Y este confinamiento trae una serie de, ¿cierto? De requisitos y de desafíos y de cambios de vida también, ¿no? Y estos cambios de vida que hemos sufrido todos a propósito del tema de la pandemia es algo que se vuelve global, es algo que no solamente vivimos en un país en particular, sino que es algo que estamos compartiendo a nivel global. Pero también con mucha incertidumbre, como decía, ¿no? O sea, porque finalmente tampoco sabemos hasta cuándo esto, eh, cuánto tiempo se va a extender, con qué características va a seguir, ¿cierto? ¿Qué nueva cepa va a aparecer? Y por lo tanto hay mucha incertidumbre. Entonces, esa es la primera idea que me gustaría instalar. Y a propósito de eso, es que yo hablo de sindemia porque entre pandemia y sindemia no solamente hay una diferencia semántica, la sindemia no solamente tiene que ver con que hay más de una pandemia o más de una enfermedad conviviendo en un mismo momento, sino que tiene que ver también con que es producto de condiciones sociales negativas y sus consecuencias no son solo y exclusivamente sanitarias, sino que también son consecuencias sociales, políticas y económicas. Y en ese contexto es que la educación también se ve permeada por estas consecuencias que trae consigo la sindemia. Entonces, en este nuevo contexto, que como digo, no sabemos hasta cuándo va a durar, porque justamente de eso se trata la incertidumbre, ¿cierto? Nos plantea un desafío o una oportunidad para repensar la educación. Y creo que eso es lo que tenemos que pensar a cara del futuro, porque muy probablemente eh, las mascarillas, los confinamientos, las cuarentenas preventivas o para cortar algún contagio, sean cuestiones que nos acompañan por un tiempo más. Con lo cual, tenemos que estar preparados para el tema educativo, porque finalmente no puede ser que cada vez que haya confinamiento tengamos que suspender completamente las clases, porque ya diferentes estudios internacionales han dado cuenta de lo perjudicial que ha sido para la educación la suspensión de las clases presenciales. Y esto ha sido particularmente perjudicial para aquellas poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Y aquí me parece que es importante tomar aquellas cosas que aprendimos durante estos casi 2 años que llevamos de pandemia. Y una de las cosas que, no sé si aprendimos, pero sí que se visualizaron de forma más clara, son las brechas de acceso. En términos generales, y esto de forma diferenciada dependiendo de los países, pero en términos generales se asumía una superación de la brecha de acceso, al menos en los países de desarrollo y en los países en vía de desarrollo, ¿no? En términos generales, el acceso a Internet, el acceso a telefonía móvil, suele superar el 60% de la población. Como digo, esto va a variar dependiendo de los países y también varía al interior de cada uno de los países y de los sectores socioeconómicos, ¿cierto? De las regiones al interior de los países. Pero con todo, podemos ver que, de acuerdo a datos de la OECD, por ejemplo, en los países de la OECD, podemos ver que el acceso a la tecnología en estudiantes de 15 años supera al 8%, perdón, al 80%.
¿Ya? Ahora, claro, esto es súper dispar. En México, por ejemplo, esa cifra llega al 94% en el caso de estudiantes de nivel socioeconómico bajo, pero a solo un tercio en las personas de nivel socioeconómico, a ver, lo estoy diciendo al revés. Llega a más de un 90% entre las personas de nivel socioeconómico alto y apenas a un tercio en el caso de los niveles socioeconómicos bajos, y eso seguramente se replica en distintos lugares de Latinoamérica. En el caso de Chile, efectivamente, también pasa algo similar. ¿Ya? En el caso de Chile, por ejemplo, el 50%, o al menos el 50% de los hogares cuentan con conexión a Internet, más del 60% de hogares cuenta con conexión a través de teléfonos móviles, y lo que es más relevante, todos aquellos hogares que tienen estudiantes en edad escolar, el 80% de estos hogares tiene algún tipo de conexión a Internet, ¿ya? Algún tipo, es decir, esta conexión a Internet puede ser por medio de Wi-Fi o a través de teléfono móvil. Pero realmente, ¿cuál es el problema? Además del acceso, ¿no? Que sigue siendo un problema. Lo que nos damos cuenta a propósito de la pandemia es que el principal problema no es solamente un tema de acceso, sino principalmente de la calidad de acceso a equipos tecnológicos, ¿ya? No basta con decir que el 80% o lo que sea de hogares o de personas tienen acceso a algún tipo de Internet, porque lo cierto es que la experiencia, sobre todo la experiencia educativa, respecto de tener conexión a través de Wi-Fi o conexión estable, respecto de tener una conexión por plan de teléfono, es completamente distinto. ¿Ya? La conexión por Wi-Fi en el hogar es estable, en general es de buena velocidad, etcétera, a diferencia de lo que pasa por la conexión a través del teléfono móvil, que es inestable, que depende del lugar en que esté, los datos se acaban, no necesariamente hay dinero para volver a recargar la bolsa o la tarjeta o como sea que se pague este internet por teléfono móvil, ¿no? Entonces, la experiencia es completamente distinta, la velocidad, por supuesto, es completamente distinta, ¿no? No tienen la misma capacidad para subir o para descargar documentos, por ejemplo, que es una de las cosas esenciales cuando se está en el sistema educativo. Por lo tanto, además de la brecha de acceso, el problema real que tenemos es de la calidad de conexión y de la calidad de los equipos tecnológicos también. O sea, eh, investigaciones que realizamos en Chile daban cuenta de que muchos de los estudiantes se conectaban a sus clases a través del teléfono celular, no a través de computador porque no lo tenían. Y si tenían computadores, los computadores eran computadores en desuso, en los casos de los sectores de nivel socioeconómico bajo eran computadores que en algún momento había otorgado el gobierno, pero que no tenían las capacidades técnicas para tener clases por Zoom, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas se empieza a sumar a las problemáticas para tener clases virtuales o para incorporar la tecnología a las clases como una solución. Anterior a la pandemia, en el 2018, los datos de PISA ya habían demostrado que nuestras escuelas, el 80% del sistema educativo no estaba preparado para incorporar tecnología al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la prueba ISILS demostraba que era muy baja la frecuencia con que los docentes incorporaban tecnología a las clases. ¿Por qué? También por un problema de calidad de conexión. También hay temas de competencia, pero ahora mismo me estoy enfocando en los temas de calidad, ¿no? Eh, Más del 80% de los establecimientos educativos tienen internet, lo tienen, pero no necesariamente es un internet que es capaz de cubrir las distintas aulas de un establecimiento educativo, ¿ya? Con lo cual, no hay libertad para que un profesor pueda utilizar en su sala el internet. En algunos casos más precarios, el hay problemas de electricidad, por ejemplo, lo que hace que si hay demasiados equipos tecnológicos conectados, incluyendo el Internet, la luz salte, se corta la luz, etc. ¿Ya? Por lo tanto,
seguimos teniendo a nivel de Latinoamérica problemas sumamente precarios para hacernos cargo de la tecnología. Por lo tanto, uno de los primeros desafíos para seguir pensando de aquí en adelante la incorporación de tecnología a la educación justamente tiene que ver con superar estas brechas, las brechas en el hogar y las brechas en el sistema educativo. Las brechas en el hogar, porque finalmente tenemos que hacernos cargo de aquella población educativa que no cuenta con un buen acceso a Internet o que no cuenta con los equipos tecnológicos necesarios, que esto normalmente afecta a personas del área rural o a personas de los sectores más vulnerables. Y en el caso de las escuelas, de los establecimientos educativos, mejorar, ¿cierto? Mejorar la conexión, mejorar el equipamiento tecnológico, actualizarlo, que son cuestiones que en su momento se le dio mucho hincapié, mucha relevancia al tema tecnológico. En los 90, por ahí, comienza un boom en Latinoamérica de informática educativa. Los países pioneros en Latinoamérica son Costa Rica y Chile en implementar tecnología en sus establecimientos educativos, luego se van sumando los otros países. Para el 2000 se estaban implementando una serie de capacitaciones para dotar de competencias a los profesores y por lo tanto eso también iba emparejado de la implementación de tecnología. Pero luego hubo un cese de eso y se comenzó a retirar la tecnología de los sistemas educativos. Y esto muy relacionado con la disposición y con la creencia de los docentes, ¿ya? Hasta poquito antes de la pandemia, uno de los discursos recurrentes de los docentes tenía que ver con que un día iba a llegar la tecnología, iba a reemplazar a los profesores. Y ese es un miedo concreto, digamos, que se presentan distintos discursos de profesores de distintas localidades. No estoy hablando solo de Chile, sino que de distintos países latinoamericanos. Pero por otra parte, problemas de actitud y de competencia para manejar la tecnología, ¿no? Lo que también hace que los profesores se comenzaran a alejar porque no se sentían cómodos teniendo que conectar distintos equipos, porque perdían tiempo entre conectar el computador, el proyector, etc. Y por otro lado, creencias, ¿no? De que en realidad la tecnología podía estar colocando a los estudiantes mucho más flojos, mucho más cómodos, que estaban perdiendo su capacidad de escribir adecuadamente, que copiaban y pegaban, etcétera, lo cual sí, es cierto, es una realidad, pero en vez de hacerse cargo de esa realidad, lo que terminó pasando es que la tecnología se empezó a ausentar de las aulas, ¿ya? Se prohibían los teléfonos celulares, no se llevaba tecnología a las aulas, y si se llevaba era para simular un pizarrón, es decir, proyectar clases, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese contexto, las tecnologías, en vez de acercarse a los estudiantes, para quienes la tecnología es algo normal, parte de su cotidianidad, en el establecimiento educativo se le iba alejando, por lo tanto se generaba un quiebre importante respecto de lo que pasaba en el contexto educativo y respecto de lo que pasaba fuera del contexto educativo con los estudiantes, ¿ya? En una investigación con profesores chilenos, a propósito de sus prácticas digitales, eh, identifiqué tres perfiles y hay un perfil en particular que les quiero comentar, que lo denominé, que no sé si está aquí el nombre. No, bueno, no denominé a los profesores, sino que sus prácticas como prácticas predigitales, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general son profesores que tienen una actitud negativa o tenían una actitud negativa en ese tiempo hacia la tecnología, cuando tenían que hacer trabajos de búsqueda de información, que era lo más cotidiano en lo cual veíamos presente la búsqueda de información, se visualizaba que eran profesores que no aportaban criterios para la búsqueda de información, sino que había una instrucción, buscar información acerca de algo, pero no se les enseñaba, o ellos no enseñaban a buscar información a sus estudiantes, ¿ya?
Y tampoco se les enseñaba a evaluar la información que encontraban, sino que finalmente se les daba una tarea, que era busque información acerca de algo, pero no habían directrices de cómo hacerlo, y por lo tanto no había un proceso de alfabetización digital para enseñar a los estudiantes cómo buscar la información. Y en lo que respecta a, o lo que tenía que ver con la producción de información, este tipo de profesores que tenían estas prácticas predigitales preferían la transcripción de la información a mano, en vez de utilizar computadores, justamente para evitar esta lógica de copiado y pegado. ¿Cuáles eran las lógicas argumentativas detrás de estas prácticas? Que las tecnologías eran perjudiciales para la formación de los estudiantes, puesto que copiaban y pegaban y por lo tanto no aprendían, porque al copiar y pegar no están redactando, por lo tanto no saben redactar, o el computador les corrige las faltas de ortografía, por lo tanto no están aprendiendo ortografía, etc. ¿Ya? Y por otro lado, otra de las lógicas argumentativas bien fuertes en este grupo tenía que ver con que los estudiantes ya habían desarrollado en algún momento de su vida estas habilidades. Y era algo que incluso los estudiantes, esta investigación la realicé con estudiantes y con profesores de educación secundaria, era algo que los propios estudiantes también creían. O sea, era como, no, eso me lo enseñaron en educación primaria. Pero cuando uno trataba de rememorarlo respecto de, bueno, qué era lo que les habían enseñado, nunca hubo una enseñanza, sino que finalmente siempre se asumió que sabían, ¿no? Entonces, bueno, aquí claramente con las prácticas predigitales había una alfabetización débil y estas eran las prácticas que primaban en el sistema educativo. En menor medida estaban las prácticas asistencialistas, en donde se incentivaba el uso de tecnologías para la búsqueda de información, se aportaban criterios para la búsqueda de información, pero en el proceso de evaluación no se enseñaba a hacer este proceso, sino que finalmente eran los propios profesores quienes juzgaban si una información era adecuada o no. Y en lo que tiene que ver con la producción de información, normalmente se pedía que se elaborara una síntesis, se contestaran preguntas, pero a partir de una pauta. Por lo tanto, tampoco había una creación de contenido, ¿ya? Y bueno, las lógicas argumentativas acá es que los estudiantes tenían que utilizar tecnología, que era positiva la tecnología, pero que lo fundamental era la entrega de contenido. Por lo tanto, ellos cuidaban que se entregara adecuadamente el contenido más que enseñar la alfabetización digital. Por lo tanto, la alfabetización digital era parcial o ajustada, ¿ya? Con lo cual, estas eran algunas prácticas que primaban en el sistema educativo. Y luego, después o durante la pandemia más bien, ¿cierto? Viene esta explosión de uso de tecnología. Y los profesores tuvieron que aprender sobre la marcha algo que no habían aprendido muchos años anteriores. No digo todos, por supuesto, ¿no? Siempre están los profesores que eran muy busquillas y muy digitales, pero en general se vieron obligados frente a este nuevo contexto a utilizar una serie de tecnologías que antes no habían utilizado. Zoom, Meet para las clases virtuales, incorporar el Classroom, incorporar metodologías participativas, etc. Y todo lo que las capacitaciones anteriores, lo que los gobiernos habían invertido en capacitaciones anteriores, se alcanza ahora rápidamente porque los profesores tienen que responder a este nuevo contexto. Pero ¿qué pasa? Que en general, y eso es lo que tenemos que aprender justamente de acá, es que es una incorporación de tecnología improvisada. No por eso buena o mala, ¿no? Sino que improvisada. Y eso es lo que no nos debería volver a pasar en el futuro. O sea, finalmente lo que tendríamos que hacer es aprender, rescatar lo que aprendimos y aprender justamente que las tecnologías están y que nos pueden ayudar en este nuevo proceso. Porque pese a este boom de herramientas tecnológicas, las investigaciones también han demostrado
que al final del día las principales herramientas que terminan utilizando los profesores, sobre todo en sectores rurales o que atienden a estudiantes con problemas de conectividad, son guías impresas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente muchos profesores, sobre todo en ciertos sectores, ¿cierto?, tienden a imprimir guías, material de trabajo, entregárselos a los estudiantes, y los estudiantes a partir de eso generan su propio proceso de enseñanza. Entonces, ¿cómo avanzamos y qué es lo que aprendemos y qué es lo que tomamos a partir de lo que sucedió durante la pandemia? Y aquí retomo la idea. Es probable que estas condiciones en las que estemos se mantengan. Y es cierto que hay un llamado fuerte a volver a la presencialidad, ¿no? Y las vacunas nos dan esperanza respecto de eso, de poder volver a la presencialidad. Pero ¿qué pasa si hay un brote en un centro educativo? ¿Qué pasa si hay un brote en un establecimiento educativo? No podemos cortar todo y volver a pensarlo todo. Entonces, en este contexto es que quiero plantear la necesidad de comenzar a traer otra vez las tecnologías y traer otra vez Internet al proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo aprovechando las cualidades o las habilidades que tienen los estudiantes para trabajar con la tecnología. Y a propósito de eso, es que les quiero presentar unos resultados preliminares de una investigación, que era la que les comentaba al inicio, que estoy trabajando con estudiantes de secundaria. Son estudiantes de 15 años, son estudiantes de distintos sectores socioeconómicos, alto, medio, bajo, y estudiantes de distintas comunas de Chile y también de sectores urbanos y rurales, ¿ya? Entonces, me importaba tener un abanico diverso en términos sociodemográficos y a partir de eso entender cómo están utilizando Internet, cómo están desarrollando su capital digital, como decía al inicio, pero en particular lo que les quiero mostrar ahora es cómo ellos están utilizando Internet justamente para el aprendizaje. Y al principio de la pandemia, en una encuesta que hicimos a profesores chilenos, el 80% decía que una de sus principales preocupaciones durante la pandemia es que sus estudiantes no eran autónomos. Y seguramente es una preocupación compartida por varios docentes o por varios académicos. Y es un problema real. No obstante, como todos, así como los profesores tuvieron que aprender tecnología, los estudiantes también tuvieron que sortear este proceso de enseñanza-aprendizaje para avanzar con las tareas que les estaban colocando, con las actividades académicas que les estaban colocando sus profesores. Entonces, a partir de esta investigación y algunos análisis preliminares, me permiten determinar algunas oportunidades que está ofreciendo Internet para el aprendizaje formal autónomo de los estudiantes. Por ejemplo, en la elaboración de tareas o trabajos escolares, los estudiantes tienden a buscar información, contenidos en multimedia, para buscar información adicional que les permita realizar las tareas que le están entregando los profesores. Entonces, como decía, lo que suele pasar en la población mayoritaria de los establecimientos educativos es que los profesores les envían guías de trabajo, ya sea por WhatsApp o alguna otra red social, o les hacen llegar las guías impresas a sus hogares, por ejemplo, ¿ya? Pero esto no viene acompañado necesariamente de instrucciones, de explicaciones acerca de los contenidos, etc., ¿ya? Con lo cual, si los estudiantes no comprenden un contenido, si no saben cómo resolver una actividad, o resolver un ejercicio, o completar una pauta, un cuestionario, etc., lo que tienden a hacer es a buscar información, y esa información la buscan en Internet, ¿ya? Buscan contenidos multimedia, buscan textos en PDF, buscan información en Wikipedia, buscan videos tutoriales que les expliquen los contenidos, hasta poder llegar a la información necesaria para completar
la tarea o la actividad solicitada por los profesores. Pero en este juego de tener que hacer tareas o trabajos escolares, también utilizan las redes sociales para hacer consultas a sus profesores, a sus compañeros, a pares, coordinarse entre ellos para hacer trabajo, etc. ¿Ya? Y de forma similar, lo mismo para comprender contenidos escolares. Una de las citas recurrentes o una de las declaraciones recurrentes de los estudiantes es que a través de las clases por videoconferencia no están aprendiendo, porque no es igual que lo presencial, porque se distraen fácilmente, porque no tienen la posibilidad de hacer las preguntas a los profesores, porque se les cae internet, en algunos casos porque tienen que escuchar al profesor y no alcanzan o no pueden ver la diapositiva, porque tienen problemas tecnológicos, etc. Por lo tanto, una de las preocupaciones de los estudiantes y por lo tanto de sus profesores también es no estamos aprendiendo, la sensación de que no están aprendiendo como se aprendía de forma presencial. Pero ha sido súper interesante ver cómo los estudiantes lo han resuelto a través del uso de Internet. Otra vez, la búsqueda y selección de información para sortear eso y para poder y para encontrar información o explicaciones alternativas que sí le permitan entender el contenido que no entendieron en clases o que no le entendieron a los profesores. El uso de aplicaciones es súper interesante. Por ejemplo, había una estudiante que comentaba que ella busca aplicaciones que resuelven ejercicios en matemática. No para tener la tarea hecha, sino que para ella comprobar si es que los pasos que está siguiendo al resolver los ejercicios están bien hechos o no, y si es que llega el resultado correcto, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un autoaprendizaje, una autonomía para aprender súper interesante. Y por supuesto, en las plataformas web, o sea, los chicos se comunican entre ellos, conversan entre ellos para poder hacerse consultas, aprender, etc. ¿Ya? Y la comunicación con la comunidad educativa, para esto, redes sociales, enviar fotos, documentos, compartir documentos, si a alguien le faltó información, enviarse por ahí materiales, etc. Y hay dos oportunidades importantes que ofrece, por lo tanto, la tecnología para el aprendizaje formal. Una es acceder a información complementaria a la entregada por docente, y esto es súper importante. No porque el docente no tenga la capacidad de entregarle información a sus estudiantes, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, los estudiantes, como sabemos, tienen distintos estilos de aprendizaje, visuales, auditivos, kinestésicos, etc. Y esta variedad de aprendizaje no siempre puede ser abordada por uno o por una docente en el aula, y mucho menos en sistemas híbridos o en sistemas remotos. Internet ofrece esa facilidad y por lo tanto uno de los aprendizajes o una de las cosas que nosotros debiésemos tomar justamente son esos materiales existentes en Internet que permiten a los estudiantes aprender a su ritmo y de acuerdo a sus formas de aprendizaje, ¿ya? Ver videos largos o cortos, porque también las capacidades de concentración son distintas, leer documentos, ver imágenes, etc. Pero también es interesante algo que ellos plantean, los propios estudiantes, de la variedad de información distinta. Hay uno que dice, que recuerdo la cita y decía, lo que pasa es que el profesor puede explicar una forma de hacer este ejercicio, pero hay otras 5 o 6 formas que uno puede encontrar en Internet, ¿no? Entonces, esta variedad de formas distintas nos ofrecen un abanico distinto para que los estudiantes puedan aprender. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, Internet es sumamente interesante en la medida que nosotros sepamos guiar a nuestros estudiantes, por supuesto, porque las posibilidades de que se pierda también son ciertas, ¿no es cierto? Pero en la medida que nosotros sepamos orientarlo, en la medida que los motivemos a utilizar los distintos formatos de información que hay ahí, puede ser un resultado muy positivo. Y por otro lado, esta capacidad de interactuar sin barreras de espacio y tiempo, que es una de las principales cualidades de Internet, ¿no? De yo puedo interactuar como lo estamos haciendo nosotros ahora, estando en distintos lugares, en distintos espacios y en distintos tiempos también, en distintos usos horarios, y aún así podemos interactuar, podemos conversar
Y esto es algo que también pasa con los estudiantes, ¿no? Y esto es súper relevante para aquellos estudiantes que tienen conexiones limitadas en áreas rurales o en áreas periurbanas también, que en el momento de la clase no se pudieron conectar, pero sí tienen mejor conexión en otro momento, porque el viento, porque los temas climáticos o no sé qué. Yo vivo en el sur de Chile, por lo tanto los temas climáticos acá son importantes, y en el invierno, que es la mayoría del año, hay temporales, hay lluvias, qué sé yo, y todo eso afecta a la conexión de Internet, ¿no? Entonces, claro, pero los estudiantes pueden conectarse en otros momentos y en esos otros momentos acceder a los materiales o acceder a pedir ayuda a sus compañeros, a sus pares, o a sus profesores. Entonces, ahí hay ventajas súper importantes que tendríamos que aprovechar de Internet. Y también es interesante, y esta es una de las cosas que más me ha llamado la atención, el desarrollo de la autonomía pero para el aprendizaje informal. Y aquí hay algo súper interesante, porque antes de la pandemia esto ya se estaba haciendo. Los estudiantes ya estaban aprovechando el Internet para el aprendizaje informal, pero no para el aprendizaje formal, porque como dije anteriormente, las tecnologías estaban ausentes del aula, de los procesos de enseñanza, y por lo tanto los estudiantes hacían como un cambio de escenario de la escuela a su casa. Y ahora que está todo junto, ¿cierto? El uso de Internet para el aprendizaje es algo que se ha venido a potenciar. Y aquí también pero aquí hay cosas súper importantes que rescatar para el sistema educativo, porque los chicos están aprendiendo a partir de Internet. Tiene cuestiones negativas, tiene riesgos, por supuesto, y no lo desconozco, y también hay que hacerse cargo de eso. Pero no puede ser que solamente nos fijemos en eso, porque efectivamente hay muchas oportunidades de aprendizaje. Los estudiantes en general tienen hobbies, tienen cosas que les interesan, tienen cosas que les llaman la atención. Y a propósito de eso, ellos están buscando información, ¿ya? Entonces, para practicar hobbies o pasatiempos, los estudiantes están utilizando aplicaciones, están utilizando redes sociales, están utilizando contenidos multimedia en donde buscan información, ya sea para aprender más del hobby, para poder practicarlo, o para mejorar sus habilidades, etc. Y lo mismo pasa con los intereses cotidianos. A propósito del anime, por ejemplo, a los estudiantes le llama mucho la atención la cultura oriental, aprender japonés, y es muy interesante ver cómo algunos estudiantes han podido aprender. Ventajas u oportunidades que no teníamos quienes fuimos niños o adolescentes previo a Internet, ¿no? Nos podía gustar mucho algo, pero nuestra única forma de acceder era a través de un libro o qué sé yo, en donde la información era súper limitada. Acá tienen un mundo de información para aprender acerca de aquellos temas que son de su interés. Y también es súper interesante cómo les gusta ampliar los contenidos escolares. Y aquí hay una pista bien relevante, porque ellos dicen, la materia a veces no les resulta tan interesante, pero hay algo que les hace clic y a partir de eso les gusta seguir investigando, ¿ya? Una queja constante, por ejemplo, tiene que ver con la asignatura de historia. Tal como se les enseñan, que suele ser muy lineal, qué sé yo, no necesariamente les llama la atención, pero les llama la atención ciertos hechos históricos. Y a partir de eso comienzan a buscar y acceden a documentales, qué sé yo, y finalmente a partir de eso generan conocimiento y generan su propia opinión también, ¿no? Entonces aquí hay hartas oportunidades que nos ofrece Internet. En, en lo que tiene que ver con practicar hobby, es súper interesante cómo los chicos acceden a modelos o ejemplos para ellos poder replicar cosas. Por ejemplo, modelos de cómo dibujar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ellos acceden a estos modelos y ellos los replican. Acceden a demostraciones gratuitas que les permite practicar o desarrollar sus habilidades. Por ejemplo, había un estudiante que nos contaba que a él le gustaba hacer artes marciales, pero no podía financiarlo, ¿no? Y por esto veía videos en YouTube y él a partir de eso aprendía técnicas de artes marciales, ¿no? Entonces, esto también les permite desarrollar sus habilidades, pero claro, es algo en la medida que a ellos les llama la atención. Y por supuesto, acceder a contenidos y explicaciones sobre temas de interés. Y aquí también hay algo súper interesante porque
ellos comienzan a buscar, o cuando hay algún tema que les llama la atención de contingencia, noticioso, etcétera, empiezan a buscar información, lo que dicen las redes sociales, foros, etcétera, y probablemente en una primera instancia puedan ser bastante introvertidos respecto de su opinión, pero están leyendo, se están informando y están generando su opinión. Por lo tanto, aquí también hay un rol súper importante del sistema educativo de cómo los guiamos en ese proceso, ¿no? A propósito de saber consumir información, a propósito de saber seleccionar la información para que ellos sean capaces de formar su opinión a partir de información concreta, fidedigna, ¿no? Bien, entonces a partir de esto, ¿en qué podemos avanzar, cierto? Y yo creo que aquí es súper interesante empezar la discusión a propósito de esta emergencia que nos coloca la sindemia, de cómo empezamos a repensar la educación. Uno de los problemas que tienen nuestros sistemas educativos en Latinoamérica y en Chile en particular es el exceso de contenidos, el exceso de direccionalidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es lo que normalmente llamamos escolarización, ¿no? Entonces, cuando se genera esta preocupación de los profesores de que son poco autónomos, es como sí, lo son. Pero a ver, hay un sistema educativo que los está haciendo poco autónomos. Por lo tanto, este es el momento de dar vuelta a eso, ¿no? Y entonces tenemos que repensar nuestra lógica educativa, nuestro sistema educativo, y es la hora para pensar justamente en el desarrollo de habilidades más que en la entrega de contenidos. Y para ese desarrollo de habilidades es cuando Internet es sumamente útil. Particularmente si estamos pensando en esta lógica en que esperamos volver, ¿cierto?, a la presencialidad, muchos establecimientos educativos ya lo han hecho, pero que puede ser intermitente, como yo decía, ¿no? Entonces, aquí es cuando toman mucho sentido estrategias educativas como aula invertida, por ejemplo, ¿ya? En donde nosotros podemos entregar material o podemos entregar ciertas actividades para que los chicos busquen información dependiendo de la forma en que ellos mejor aprenden, videos, textos, etcétera. Pero ¿qué es lo importante de acá? Lo importante es enseñarle a buscar información, es enseñarle este abanico de posibilidades, ¿cierto? Y a partir de eso generar clases mucho más concretas en donde el protagonismo debiese estar en el estudiante y no en la entrega de conocimientos del docente. Y otra estrategia, o estrategias similares en el fondo, la otra estrategia tiene que ver justamente con la elaboración de portafolios por parte de los estudiantes a partir de temas que para ellos son interesantes, aprovechando esta lógica del aprendizaje informal que ofrece Internet. Porque el punto no es tanto el contenido que tienen que aprender, sino que cómo lo aprenden, ¿no? Y desde ese punto de vista es súper necesario conectar los intereses de los estudiantes con los contenidos básicos que tenemos que cubrir en el sistema educativo. Por lo tanto, yo creo que esas son las oportunidades que ofrece la tecnología. La tecnología, Internet en particular, hoy mismo ofrece una cantidad de información impresionante, está ofreciendo oportunidades concretas para que los chicos logren aprendizaje formal e informal, pero ese tipo de cosas hay que tomarlas y hay que incluirlas al sistema educativo. O sea, no, lo que no puede volver a pasar cuando volvamos a la presencialidad o durante este proceso de regreso a la presencialidad es que se vuelva a dar este divorcio entre las tecnologías y entre la escuela. Eso era lo que les quería presentar. Muchas gracias. Profesora, a usted muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Abrimos entonces en este momento el espacio para las preguntas, para los comentarios. Las personas que deseen realizar alguna contribución, alguna pregunta hacia la profesora Carolina, adelante lo pueden hacer por medio de el chat aquí de Zoom o pueden levantar la mano también
para habilitarles el sonido, el micrófono y poder hacer la pregunta directamente. Profesora, justamente durante su ponencia, Angélica Arenas, que nos acompaña aquí, preguntaba qué podríamos implementar ahora que retomaremos la presencialidad para mejorar la calidad en la educación. Usted hace algún esbozo sobre el final de la conferencia, pero pues quisiera brindarle la oportunidad para ampliar la información justamente hacia la pregunta que hace Angélica. Bien, sí, gracias Angélica, vi pasar tu pregunta por ahí. Yo creo que hay varias cosas. Una tiene que ver justamente con las herramientas tecnológicas que se implementaron durante la pandemia para hacer las clases más interactivas. Y yo creo que hay que recurrir a ese tipo de estrategias sin saturar. O sea, finalmente este tipo de cosas son novedosas un par de veces o en ciertos momentos, pero si ya se vuelven rutina, caemos en lo mismo, ¿no? Por lo tanto, creo que una de las cosas importantes que no debiésemos perder y que es importante incorporar es este tipo de tecnologías o de herramientas que permitan la interacción entre los estudiantes. Otra de las cuestiones relevantes tiene que ver, y que estaba muy ausente, y una de las cosas que pudimos ver también con las entrevistas con los estudiantes, que ellos echaban mucho de menos, son los trabajos colaborativos. Y aquí quisiera detenerme en la importancia de la alfabetización digital o del desarrollo de capital digital. Decía yo que cuando hice este perfil de prácticas digitales de los profesores antes de pandemia, lo que veíamos era que lo único que había en general era búsqueda de información, que era bastante dirigida, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no había, o esto no estaba acompañado con alfabetización digital. Y creo que tenemos que avanzar en esa línea. Alfabetización digital orientada a la búsqueda de información, orientada a la producción de información y orientada a la colaboración de información. Y esto último es algo que los chicos echaban mucho de menos, porque los estudiantes decían, bueno, no nos están pidiendo trabajo colaborativo, no sabemos trabajar de forma colaborativa porque finalmente lo que se hace es que cada uno divide sus trabajos y es como yo hago la introducción, yo hago el desarrollo, yo hago la conclusión. Pero no hay un proceso de enseñanza de trabajar colaborativamente y de aprovechar las tecnologías para eso. Y ya ni hablar de la producción de información, porque finalmente, claro, está este miedo real de que los chicos copien y peguen, pero tampoco se les enseña cuál es el paso entonces para crear información, que en algunos casos ellos lo han aprendido de forma bastante autónoma. Por ejemplo, hay algunos que crean fotografías y las editan, o crean videos, hacen pistas musicales, etcétera. Por lo tanto, hay distintas formas de producir que los chicos pueden ser tremendamente ingeniosos y novedosos, y creo que todas esas habilidades hay que traerlas al aula justamente para mejorar la calidad de la educación. Pero creo que uno de los componentes debiese ser la alfabetización digital, como dije, en estas tres dimensiones. Búsqueda y evaluación de información, producción de información y colaboración de información. Gracias, profesora Carolina. En el chat, Wilson Alexander Pinzol nos pregunta cuál es la proporción óptima de virtualidad versus presencialidad y cuántas unidades de capital social se producen o se destruyen por cada unidad de capital digital. Qué interesante la última pregunta. O sea, bueno, la anterior también, pero no sé, no, lo que pasa es que para la anterior no sé si tengo respuesta. ¿Cuál es la proporción óptima de virtualidad y presencialidad? No sé si tengo una respuesta tan clara para eso. Yo creo que siempre tiene que haber equilibrio, por supuesto, pero no estoy segura de que podría decir 60-40 o 50-50. Creo que también depende mucho de los niveles del sistema educativo del cual estemos hablando. No es lo mismo para niños que están empezando algún ciclo educativo, ya sea prebásica, básica o enseñanza secundaria o incluso enseñanza universitaria, que estudiantes que ya están en el ruedo, digamos. Entonces, creo que el tema de las proporcionalidades depende mucho del nivel o de la edad de los estudiantes.
y eventualmente también puede depender mucho de las asignaturas. Creo que hay asignaturas que pueden ser mejor llevadas a cabo con mayor digitalidad y hay otras que necesitan de mucha más presencialidad. Por lo tanto, no me atrevería a dar una fórmula ahí. Ahora, ¿cuántas unidades de capital social se producen o se destruyen por cada unidad de capital digital? ¿Me lo estás preguntando como en términos de correlación? Si es así, yo te decía que me parecía súper interesante tu pregunta, porque justamente uno de los hallazgos que estoy encontrando con la investigación ahora, yo he estudiado mucho los temas de brechas digitales desde un punto de vista socioestructural. Y ahora estoy estudiando las brechas digitales, pero desde un punto de vista microsociológico, justamente para entender qué factores explican las brechas digitales, pero al interior de grupos homogéneos sociodemográficamente. Y uno de los hallazgos que estamos encontrando es que el capital social es fundamental para generar capital digital. Por lo tanto, contestando a tu pregunta es, a mayor capital social, mayor capital digital, y esto es particularmente relevante en las personas adultas, incluso más que en los estudiantes, pero que también aplica a los estudiantes, puesto que el contexto de las personas, y esto lo explica la microsociología desde el interaccionismo simbólico, etc. El contexto de las personas, ¿cierto?, ayuda a la significancia que se le da a las tecnologías y también a las prácticas digitales de las personas. Por lo tanto, si yo estoy en un contexto en el cual tengo personas que utilizan tecnología o necesito la tecnología para conectarme con esas personas, voy a empezar a hacer un uso mucho más frecuente o mucho más sofisticado de las tecnologías. Un ejemplo al respecto. Una familia religiosa que entrevistamos no era muy asidua al uso de la tecnología en su momento, pero ellos empezaron a utilizar la tecnología por la necesidad de mantenerse comunicados con su organización o con su iglesia más bien, ¿ya? Con lo cual, el capital social aquí fue fundamental, porque si ellos no utilizaban la tecnología, iban a quedar fuera de la iglesia y no se iban a poder seguir comunicando con las personas de esa organización. Y estos ejemplos tengo muchos, pero en general lo que hemos visto es que las personas mientras tengan una red social más fuerte, es mayor la necesidad de utilizar tecnología y por lo tanto aprenden más cosas, aprenden a utilizar mejor la tecnología, porque alguien les enseña, porque alguien les sugiere, etc. Por lo tanto es bien interesante esta asociación capital social, capital digital. Muchas gracias, profesora. Si de pronto alguna otra persona, algún otro asistente tiene alguna pregunta adicional, algún comentario, lo podemos hacer directamente allí en el chat de la sala de Zoom o podemos levantar la mano. Yo quisiera también hacer un comentario, profesora, mientras nuestros asistentes también se animan allí a realizar la pregunta. Yo creo que usted ha tocado el tema neurálgico pues, que estamos nosotros discutiendo aquí en el evento y es cuál es ese papel de la academia en este momento, tras 2 años de pandemia. Justamente nosotros hemos venido haciendo un ejercicio, haciéndole ese seguimiento pues desde la universidad, de las maneras como la universidad debe responder pues, a los distintos retos que nos trae la pandemia. Hace un año este congreso se preguntaba cuál fue la respuesta que tuvo la academia tras la pandemia. Y hoy nos preguntamos cuál es el papel de la academia tras 2 años de pandemia. El año pasado realmente pues llegamos a conclusiones de que la respuesta pues fue una respuesta de la inmediatez, ¿no? Ya lo decía usted, un poco de lo improvisado, sin caer en que sea bueno o malo. Y partiendo un poco también de que acá en Colombia, y creo yo me arriesgo a decir también de que en América Latina, los modelos de educación presencial y virtual o acompañados más bien de herramientas tecnológicas estaban en dos mundos completamente diferentes. Y digamos, tanto estudiantes como docentes nativos de la presencialidad o nativos de la virtualidad, digamos que era muy difícil hacer esa transición de un estudiante de lo presencial hacia lo virtual, incluso en las diferentes universidades, en espacios de educación superior, se venía intentando acá en Colombia introducir materias o módulos virtuales dentro de las carreras que eran principalmente presenciales
pero se generaba un imaginario de que esos módulos eran malos, de que no tenían una calidad, de que, digamos, no respondían a las diferentes exigencias que sí tenía la presencialidad. De hecho, acá en Colombia, hasta hace 2 años se manejaba, antes de la pandemia se manejaba mucho ese imaginario de que la educación virtual es mala, la educación virtual es de baja calidad, los institutos y las universidades que ofrecen o que imparten educación virtual no tienen calidad, ¿sí? Y demás. Y diferentes estudios pues llegaron a demostrar que eso tenía que ver mucho con el tema de la autorregulación, de la auto determinación, evaluación, sí, del autoaprendizaje que usted manifestaba. Y llega la pandemia para cruzar absolutamente todo y dar el giro, ¿no? Llevamos 2 años eh, anhelando la tan esperada virtual, o sea, la virtualidad asistida o también la alternancia, lo que aquí en Colombia se le llama la alternancia. Y recuerdo yo que desde el año pasado se ha venido hablando, pero siempre llega la pandemia, llega un nuevo pico de la pandemia, llegan nuevas variantes, ¿sí? Y se va extendiendo y entonces nos quedamos ahí en los mismos procesos de educación. Entonces, quería hacer como ese comentario también y el llamado para que la profesora también nos oriente un poco acerca de esa opinión que usted tiene de realmente qué es lo que está pasando en este momento, a qué estamos llamados, porque pareciera desde que iniciamos que estamos es anhelando volver a la presencialidad y que pareciera que no aceptamos que estamos ante un momento Mm. histórico al cual tenemos que darle el giro y que esto pues no va a acabar en un mes en el que va a llegar la alternancia o que en enero ya vamos a estar en alternancia y demás, porque siempre ya lo hemos visto históricamente de que mes tras mes pues se va prolongando. Entonces, ¿cómo pasar esa barrera del anhelar la presencialidad para llegar, digamos, a ser muy conscientes de que estamos ante ese momento histórico al cual nos debemos acoger a los nuevos procesos que la pandemia nos trae a nivel de educación? Sí, a ver, yo creo que la academia en general actuó bastante rápido, tan rápido como se puede, en comenzar a levantar datos para poder entender el proceso de la pandemia. Y en los distintos ámbitos que esto afecta, empezaron a aparecer una serie de encuestas, investigaciones, ¿cierto? Muchas de las cuales hoy en día ya están publicadas. Y creo que en su momento el rol de la academia fue generar conocimiento, pero creo que el rol ahora tiene que ver con tomar este conocimiento de este momento, pero sobre todo el conocimiento acumulado de los años anteriores y empezar a trabajar en cuestiones justamente mucho más concretas que aporten en este proceso de alternancia, como dices tú, porque yo creo que el error, si que se lo puede llamar así, justamente es estar esperando o visualizando esta mal llamada normalidad, que era lo que teníamos anteriormente, a lo cual estábamos acostumbrados, que fue nuestra socialización primaria, y negarnos un poco al hecho, y por eso partía con la idea de la sindemia, de que probablemente esto va a ser nuestra normalidad por un mes, 2 meses, un año, una década, no lo sabemos. Con lo cual creo que lo importante ahí es empezar a trabajar en metodologías, en este caso metodologías educativas, que nos permitan esta alternancia. Y desde ese punto de vista creo que la academia tiene mucho que aportar porque tiene mucha investigación, muchos datos, mucha investigación experimental también en el sistema educativo que permite guiar a los profesores, que permite guiar al sistema educativo de cómo implementar este tipo de trabajo. Entonces, como decía, creo que lo que no nos tiene que volver a pasar es ignorar toda esta evidencia, y creo que también ahí es importante el rol que puedan tener los distintos gobiernos. En algunos países de Latinoamérica en particular, eh, hay, hay autoridades que no necesariamente consideran el conocimiento científico como válido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas obviamente son una traba a la hora de poder
generar políticas que estén basadas en evidencia, que es lo que nosotros esperaríamos, ¿cierto?, desde la academia. Entonces, ahí también es importante que la academia empiece a visualizar y acercar el conocimiento al resto de la sociedad. Así es, profesora, ya para terminar ese comentario, yo creo que esa unión entre los entes gubernamentales y las instituciones de educación superior es vital para ejemplificar acá en Colombia lo que es el Ministerio de Educación. Yo siempre he criticado, llevan mucho tiempo tratando de diseñar el tema de la alternancia, de cuánto tiempo presencial, de cuánto tiempo virtual, de que si las personas llegan, que si el alcohol, que cuántos metros, que esto. Pero no nos hemos empezado a preguntar cómo fortalecer los procesos de educación virtual, ¿sí? ¿Qué pasó con los docentes que eran completamente nativos de la presencialidad y pasaron a la virtualidad de la manera como se pasó, ¿sí? ¿Cuál ha sido esa curva de aprendizaje que han tenido ellos, al igual que los estudiantes? Un poco ahí, comentario y la crítica. Y vamos entonces con los comentarios que tenemos aquí en el chat. Walter Spencer nos dice: ¿cómo vencer el obstáculo epistemológico? Algunos directivos docentes decían que la educación debe ser diferente. Franklin Pineda dice: los roles de los estudiantes y docentes se han incrementado. ¿A cuáles de ellos se les debería dar mayor prioridad? Y Wilson Alexander nos dice: dentro de cuántos meses los profesores serán sustituidos por los algoritmos y los robots, dado el impulso que se les da a estas nuevas tecnologías. Bien. De hecho, voy a partir por la última pregunta. Creo que justo eso no. Yo como decía en algún momento, que justamente una de las... Está muy estudiadas las barreras que tienen los profesores y las profesoras para incluir las tecnologías. Y una de esas barreras justamente tiene que ver con el miedo a ser sustituidos por las tecnologías. Eso no creo, o sea, no creo que pase pronto, no pasó ahora, no pasó ahora, aun cuando en esta lógica remota, ¿cierto?, de hacer clases, las tecnologías eran una de las soluciones. Yo creo que hay que entender que la tecnología es un contexto en el cual nosotros podemos aprender, podemos vivir, podemos interactuar, eh, pero este contexto está lleno de otros sujetos y otros objetos, ¿no? Y dentro de esos sujetos, parte fundamental son los docentes, porque de lo contrario, el proceso de dirección, de alfabetización, ¿cierto? No va a ser posible. O sea, la alfabetización digital requiere de la mentoría de los docentes, particularmente en algunos casos. O sea, es cierto que el Internet puede facilitar la autonomía, tal como yo ejemplificaba con los casos de estudio, pero esto tampoco es igual para todos y tampoco es en el mismo ritmo para todos. Y eso genera que las tecnologías, si no son ocupadas adecuadamente, pueden generar una nueva brecha, que es lo que se llama la tercera brecha digital, que tiene que ver con la capacidad que tenemos para beneficiarnos de la tecnología. Y esa brecha existe y por lo tanto ahí hay un rol relevante que tiene el sistema educativo y los docentes en particular de guiar en este proceso. Ahora, yo creo que los docentes, respondiendo a Franklin, yo creo que los docentes siempre han tenido mucho rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje y creo que es justamente el momento de ir dando vuelta a eso. Yo creo que son los estudiantes a quienes hay que colocar en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje y creo que ellos son quienes debiesen tener un rol protagónico en su proceso de aprendizaje. Esto va a generar autonomía, va a generar la capacidad de autoaprendizaje, que es tan relevante para cuando los estudiantes llegan a la universidad, por ejemplo, pero sobre todo para esta lógica del aprendizaje continuo o del... se me olvidó el concepto en español, pero esto que tiene que ver con una vida de aprendizaje, ¿no? Que finalmente siempre seamos personas que estamos aprendiendo acerca de algo. Para eso es fundamental el incentivar la autonomía y la capacidad autodidacta. Por lo tanto, creo que para eso es importante que el estudiante esté en el centro y sea el protagonista de su aprendizaje. ¿Y qué hacer?
para que eso pase? Esa es la gran pregunta en el caso de los directivos y de los docentes. Yo creo que esto fue un remesón importante y yo me imagino que ha habido reflexión en el cuerpo educativo al respecto para que esto pase, pero creo que también depende mucho de las políticas educativas, es decir, los directivos, los docentes también tienen una camisa de fuerza que tiene que ver con las políticas educativas de cada país. Y en la medida en que las políticas educativas de los países sigan orientadas a exclusivamente la entrega de contenidos, a pruebas estandarizadas, etcétera, se aleja de la idea de un conocimiento más constructivo, que es a lo que debiésemos apostar. Por lo tanto, yo creo que es fundamental un cambio también en las políticas educativas para eso. Muchas gracias, profesora Carolina. Bueno, ya para ir dando cierre a nuestra jornada del día de hoy, a la conferencia y la intervención magistral de la profesora Carolina, pues la invito, profesora, para que nos deje una reflexión final acerca de esta temática que hemos hablado el día de hoy. Por supuesto, al saludo pues para todas las personas que nos han estado acompañando aquí, que han estado muy activos ahí escuchándole y comentando y preguntando acerca de la temática que usted nos propone el día de hoy. Sí, bueno, reitero mis agradecimientos y también agradezco también el dinamismo que se dio en los comentarios y en las preguntas del chat. Eso lo agradezco mucho. Yo creo que para cerrar, me parece relevante creo que a nivel de la educación latinoamericana, creo que es importante que empecemos a avanzar en procesos que sean significativos para nuestros propios contextos. Las pruebas estandarizadas, las pruebas internacionales nos permiten compararnos, nos dan antecedentes que siempre son súper útiles, pero creo que también es importante volver a lo que tiene sentido, ¿no es cierto?, a la educación en un contexto, de tal manera de que sea significativa para nuestros estudiantes y también para lo que están haciendo los docentes. Y en ese contexto creo que las tecnologías digitales, Internet pueden ayudar bastante porque, porque nos entregan información a la mano, pero también porque nos entregan una serie de herramientas que nos permiten escarbar en temas de intereses de los estudiantes, ¿no? En abordar temáticas a partir de las cuales les podemos enseñar muchísimas cosas, como por ejemplo a ser buenos ciudadanos, a ser buenas personas, y tomar eso para enseñar otras cuestiones. Pero creo que lo relevante hoy en día, y una de las cosas que debiésemos aprender de la pandemia, es cómo empezamos a formar ciudadanos autónomos. Y para eso creo que la tecnología es una buena herramienta, pero que si no es bien ocupada, también puede traer aparejada una serie de riesgos y de consecuencias negativas. Y por eso insisto en la idea de que los profesores son tan relevantes en este escenario, en el escenario de acompañar a sus estudiantes en conformarse como ciudadanos. Muchas gracias, profesora. Con la intervención de la profesora Carolina Matamala, damos cierre entonces a nuestro primer día de Congreso, Internacional de Investigación Interdisciplinar. Lo hacemos por TIC. Hemos realizado entonces con total normalidad los 4 paneles, los 4 bloques de conferencias que teníamos para el día de hoy y nuestras 3 conferencias magistrales. Profesora, muchísimas gracias, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Las puertas de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá están abiertas, profesora. Esperamos de pronto poder encontrarnos, por supuesto, en un evento ya presencial o, por qué no, virtual en el próximo año. Profesora, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Danilo. Esperemos que nos podamos encontrar pronto. Claro que sí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que nuestra cita es el día de mañana. Arrancamos muy temprano, así como el día de hoy. Estaremos sobre las 7:45 de la mañana con el profesor Alfonso José López Rivero. Él es doctor en informática, máster en gestión y elaboración de proyectos europeo y decano de la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es nuestro invitado internacional de España. Posteriormente tendremos al profesor Amancio Ojeda Saavedra, el CEO de Alianzas de Aprendizajes, máster en Ciencias de la Conducta y consultor organizacional y creador de modelos de liderazgo. Él es nuestro invitado internacional de Venezuela. Posteriormente vamos a dar inicio entonces ya a nuestros bloques de conferencias. Vamos a tener, al igual que el día de hoy, 2 bloques en la jornada de la mañana con un receso intermedio, posteriormente el receso de almuerzo y regresaremos. Después de almuerzo no tendremos conferencia magistral como el día de hoy porque las 2 conferencias se habían realizado en la mañana. Procederemos directamente a los paneles, al tercer panel, al tercer bloque, tercero y cuarto bloque con un receso intermedio. Y para finalizar tendremos un conversatorio que lleva como nombre el rol o el papel de la educación tras 2 años de pandemia, tratando de cerrar con esa pregunta que nos estamos tratando de responder durante estos 2 días, acompañados de la profesora Adela Molina Andrade, doctora en educación de la Universidad de Sao Paulo, magíster en educación. Ella es docente e investigadora de nuestra Universidad Distrital, invitada de Colombia, y estará acompañado, vamos a hacer un conversatorio para cerrar nuestro congreso, del profesor Celso Sánchez Pereira. Él es doctor en educación, es magíster en ecología social y es docente e investigador de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Es nuestro invitado internacional de Brasil. Así que el día de mañana los esperamos entonces sobre las 7:45. Vamos a estar en esta misma sala y enlace a los ponentes. Nuevamente, pues les recomendamos ingresar con su nombre y apellido aquí a la sala de Zoom, estar desde antes de la hora que están programados, porque puede hacer que de pronto alguna conferencia se postergue, que suceda algo de último momento, que algún conferencista de pronto no pueda asistir, que algún ponente no pueda asistir, y lo que hacemos es adelantar entonces los trabajos para ir surtiendo pues el día. Muchísimas gracias a todos, les deseo una feliz noche y nos vemos mañana muy temprano, 7:45. Que estén muy bien.